Bienvenidos a la entrevista. Y para que los ciudadanos puedan tener una visión de las propuestas que los candidatos llevarán a la Asamblea Nacional en caso de ser electos en las elecciones del próximo 25 de mayo, hoy me acompaña en la entrevista el diputado Gustavo Rangel. Él es candidato a la reelección de la Asamblea Nacional, él es miembro de Fuerza Vecinal y me gustaría empezar preguntándole por qué quiere ser reelecto en la Asamblea Nacional. Bienvenido a la entrevista. Buenos días a Zulma y a la televisora El Táchira, agradecido de esta invitación que nos hacen. Nosotros hemos venido como parlamentarios trabajando en función de los ciudadanos y con ocasión a este proceso electoral han propuesto mi nombre para la reelección en el Estado Táchira, en la Asamblea Nacional, y en esta oportunidad por todo el país en la lista nacional. Hemos asumido ese compromiso de nuestro partido, Fuerza Vecinal, y lo hacemos en función de seguir siendo la voz de los tachirenses en la Asamblea Nacional, de seguir luchando por los derechos de los venezolanos y de los tachirenses, pero con propuestas claras, como lo hemos venido haciendo desde el Parlamento Nacional. ¿Cuáles propuestas serían? ¿Puedes ser más específico? Sí, mira, lo importante en el Estado Táchira hoy es la mora que tiene el Poder Legislativo con relación a una ley de fronteras. La ley de fronteras es fundamental para el Estado Táchira. Todas las zonas económicas quedaron distribuidas con una ley especial económica, pero el Estado Táchira quedó excluida de esta ley o de zona económica exclusiva del Estado Táchira, la frontera, porque no había una ley de frontera. Así es. Y hoy la mora legislativa que tenemos es respaldar y aprobar la ley de frontera. Mire, Gustavo, uno de los problemas graves que tenemos en el Táchira tiene que ver con los servicios públicos y uno escucha a los habitantes de la frontera precisamente que también denuncian de manera constante que están sin energía eléctrica, que no tienen agua, que tienen un problema de conectividad. Entonces, ¿cómo hablamos de una ley de frontera, una zona económica especial? Pero tenemos este tipo de problemas. ¿Cómo los resolveríamos? ¿Cuál sería tu propuesta? Precisamente cuando hablábamos de una reapertura de fronteras, cuando el gobierno planteaba la reapertura de fronteras entre bombos y platillos, que es importante la reapertura de fronteras, pero también estar a la altura del compromiso binacional en optimizar los servicios públicos. Tú eres un hombre de frontera, tú conoces bien la situación. Nosotros crecimos en la frontera. Así es. Sobre el tema del desabastecimiento de combustible, pero también el tema del problema del agua tan grave que se ve en la zona de frontera. Unos municipios hídricos como San Antonio y Ureña, donde no hay agua, pero que existen y se multiplican los cisternas para que lleven agua. Cuando no hay agua para los ciudadanos, pero sí hay cómo llevarle cisterna. Cuando tenemos que optimizar eso, cuando no hay conectividad de servicios públicos, cuando pasas el peaje de Peracal, perdemos totalmente señal. Y cuando las emisoras y cuando cualquier conectividad entra desde el lado colombiano y no del lado venezolano. Igual sobre los apagones. La frontera ha sido duramente golpeada con los apagones en el estado Táchira, Ureña y San Antonio y Rubio. En cada uno de estos sectores que se ha venido afectando, nosotros tenemos que impulsar una ley de optimización de servicios públicos, pero también con propuestas claras de que el Estado venezolano asuma de una buena vez esa propuesta que nosotros llegamos en el Parlamento, que es comprarle electricidad al vecino país de Colombia. Eso se había dicho y se había Nosotros lo planteamos en el Parlamento regional, en el Parlamento pero no se aprobó regional en esa y nacional, y ambos gobiernos insistieron en esto, pero algo sucedió allí que se detuvo ese proyecto de compra de electricidad a Colombia. Porque nosotros está bien, si no podemos comprarle a Colombia por alguna razón, pues nosotros podemos hacer un intercambio energético. Del lado de Venezuela hay una inmensidad de minerales como el coque, como el carbón, una serie de minerales que pueden ser usados en un intercambio energético entre Colombia y Venezuela, y así lo había anunciado el presidente Petro y así lo había dicho el presidente Nicolás Maduro, y nosotros estamos a la espera de que ese acuerdo termine de darse de una buena vez. Ojalá, por el bien de todos, que se termine de dar ese acuerdo. ¿Cómo se promovería la creación de empleo en el estado Táchira, diputado? Bueno, mira, nosotros hablamos también de una ley de empleo que pudiera impulsar a estos jóvenes que están estudiando y que salen de la universidad, donde podamos tener unas ferias de empleo y podamos llevar a esos muchachos o esos jóvenes que están directamente a las empresas
mediante una preparación básica, capacitación que les permita ingresar en el mercado laboral. No puede ser posible que nuestros jóvenes, una vez terminan la universidad, la única salida es irse por la frontera para irse hacia Chile, para irse a Estados Unidos o a irse a España, cuando en Venezuela no hay oportunidades. Pero sí hay una necesidad de que podamos esa capacidad de empleo reducirla o llevarla a lo que es la producción de los talentos en las universidades. Pero se está presentando un problema y es la economía informal. Entonces, en vez de crecer el empleo formal, tenemos más bien empleo informal. Precisamente. Hay que impulsar una ley de empleo que nos permita formalizar a estas personas profesionales para que ingresen en un mercado formal y dejen de ser o se vayan para la informalidad, que eso al final no le ayuda ni al Estado venezolano ni a la familia venezolana y mucho menos al pueblo tachirense. Mire, los tachirenses se quejan porque aquí hay 3 monedas. Tenemos el peso, tenemos el dólar y tenemos el bolívar. ¿Cómo hacer que esto se solucione? Porque es que la gente dice, mire, yo cobro en bolívares, pero al momento de cambiar pierdo mucho dinero. ¿Qué puede plantear usted para que esta situación de una vez por todas termine? Porque nos está afectando al bolsillo a todos. Bueno, fíjense que el estado Táchira es el único estado del país donde 3 divisas maneja. Bolívares, pesos y dólares. Entonces la gente cobra en bolívares, pero tiene que ir a cambiarlo en dólares o pesos y donde se devalúa su poder adquisitivo. Así es. Entonces, los jubilados y pensionados cobran $1 o cobran en bolívares, los trabajadores cobran en bolívares y salen al mercado de una vez a tratar de cambiarlo a pesos y a dólares. No, si hay que dolarizar la economía y si esa es una de las razones, vamos a impulsar la dolarización de la economía, porque hacer fuerte al bolívar en este momento inyectan economía del Banco Central de Venezuela para que no suba ese dólar del Banco Central y ni hablar el mal mencionado aquel otro que va por allá. Y nosotros estamos impulsando, trabajando de que exista una dolarización de la economía, porque es posible. Se hizo en países como Ecuador, incluso se hizo en Argentina. Rápidamente, porque el tiempo es muy corto, ¿cómo trabajaría usted para promover un ambiente de respeto y tolerancia entre las fuerzas políticas venezolanas? Bueno, mira, ahí está una mesa de diálogo nacional, que esa mesa de diálogo nacional se regionalice, que exista una mesa de diálogo en cada uno de los estados del país para poder impulsar de verdad un diálogo, un respeto entre las fuerzas políticas, no solamente gobierno-oposición, sino de la misma oposición también, que es necesaria. Nosotros hemos evitado de caer en un lodazal político, de atacar a compañeros o excompañeros de partido de la fuerza de oposición, porque eso al final no nos lleva a nada, no nos suma nada a nosotros. Así es. Bueno, muchísimas gracias al diputado Gustavo Rangel que nos acompañó hoy en la entrevista. Ustedes sigan con más de Noticias TRT y también este programa lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, Televisora Regional del Táchira.